Buenos días con todas. El día de hoy voy a dar la réplica del taller a docentes del segundo ciclo del nivel inicial. En este primer video, el propósito es fortalecer la práctica pedagógica de las docentes del segundo ciclo de nivel inicial en la planificación a corto plazo. Vamos a ver la situación significativa. Vamos a reflexionar. ¿Las experiencias de aprendizaje son una nueva forma de planificar? No es una nueva forma de planificar. El diseño de experiencias de aprendizaje es volver a mirar lo que enseñamos. Aquí podemos observar algunos conceptos sobre experiencia de aprendizaje. Podemos tomar palabras claves, por ejemplo, que dentro de una experiencia de aprendizaje se deben plantear situaciones significativas, las cuales van a movilizar competencias. También que dentro de nuestra experiencia de aprendizaje vamos a tener un conjunto de actividades, las cuales van a llevar a nuestros niños a enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo. Además, estas actividades deben ser potentes, consistentes, coherentes y deben tener interdependencia entre sí y sobre todo una secuencia lógica. Otra pregunta que está rondando por ahí es: ¿cuál es la diferencia entre la experiencia de aprendizaje y los proyectos o unidades? Como podemos observar en nuestro mapa, la experiencia de aprendizaje puede ser una unidad de aprendizaje, un proyecto de aprendizaje o otra forma de experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿existe o no diferencia? Podemos decir que la diferencia entre las experiencias de aprendizaje y las unidades o proyectos es que las experiencias hacen referencia a los componentes elementales, que son la situación, el propósito, los enfoques, las producciones, la secuencia de actividades y los criterios. Todos estos elementos van a propiciar el desarrollo de las competencias, y las unidades y proyectos son las formas de abordar estas experiencias de aprendizaje. ¿Ustedes saben qué características principales debe tener una experiencia de aprendizaje? Lo principal es que va a estar centrado en nuestros estudiantes. Otras características es que presenta una secuencia lógica con el objetivo de desarrollar competencias. También se va a desarrollar en un tiempo determinado, teniendo en cuenta la complejidad de la experiencia y las competencias seleccionadas. Además, desarrolla un conjunto de actividades articuladas con la situación de aprendizaje y con el reto inicial. Y por último, va a generar productos, los cuales evidenciarán el desarrollo de competencias. Ahora que hemos resuelto algunas dudas, vamos a ir hacia la situación significativa. ¿Ustedes saben qué es una situación significativa? La situación significativa nos va a permitir identificar y describir contextos específicos. Puede ser a nivel personal, familiar, local, regional, nacional o global. Estos contextos pueden ser reales o simulados. Aquí tenemos el contexto que nos menciona sobre el COVID-19 en un salón de clase. De nuestro contexto va a surgir el problema. En este caso, el problema es que algunos niños no saben usar la mascarilla y por eso se siguen contagiando. Además, nuestra situación debe ser retadora, desafiante y significativa para los estudiantes. Para ello se plantea un reto que podemos ver a continuación. En esta situación, el reto es: ¿qué podríamos hacer para que los adultos, las niñas y los niños recuerden cómo usar la mascarilla para cuidarse y cuidar a los demás? También el reto puede solucionar un problema, aprovechar una oportunidad o lograr un propósito. Las acciones para resolver el reto, como lo dice su nombre, son situaciones o acciones que proponemos nosotras las docentes para facilitar el desarrollo de las capacidades y lograr las competencias. Ideas fuerza. Una experiencia de aprendizaje es una oportunidad que se ofrece a nuestros estudiantes para que tengan una vivencia compartida, que los lleve a descubrir, conocer, crear, desarrollar destrezas y habilidades, es decir, se promueve el desarrollo de sus competencias. Otra idea fuerza es que la situación significativa se articula con cada componente de la experiencia de aprendizaje, ya que enfatiza el problema o reto que se atenderá mediante el desarrollo de las competencias de los estudiantes.
Muchas gracias y continuamos con mi compañera. Bienvenidas al segundo taller de asistencia técnica a docentes del segundo ciclo sobre procesos de planificación curricular para el desarrollo de competencias. El propósito de esta jornada es fortalecer la práctica pedagógica de las docentes del segundo ciclo del nivel inicial para la planificación curricular, considerando el propósito de aprendizaje, los enfoques transversales, criterios de evaluación y producciones y actuaciones de los estudiantes. Recordemos primero la estructura de una experiencia de aprendizaje. Tiene como producto actuaciones o producciones de los estudiantes que están directamente relacionados con los criterios de evaluación y a su vez con el propósito de aprendizaje. ¿Y qué relación existe entre el criterio de evaluación, las actuaciones y producciones del estudiante con el propósito? ¿Por qué los enfoques transversales se consideran para cada experiencia de aprendizaje? El docente es el que determina lo que se espera que el estudiante va a desarrollar, es decir, el propósito de aprendizaje. A la vez describe las características y cualidades de aquello que va a mostrar el estudiante, es decir, los criterios de evaluación, y las actuaciones o producciones que espera que el estudiante realice, o sea, las evidencias del aprendizaje. Mientras que los enfoques transversales son aquellos lentes que nos permite seleccionar y diseñar las situaciones significativas o experiencias de aprendizaje que los estudiantes van a desarrollar. Se concretizan en valores y actitudes que se plantean en cada una de las competencias. Empecemos por algunas definiciones. Los propósitos de aprendizaje son las competencias y responden a la pregunta ¿qué va a aprender el estudiante? Mientras que el enfoque transversal está constituido por valores y actitudes que la comunidad escolar se esfuerza por lograr. Se impregnan en las competencias y es lo que se busca que el estudiante desarrolle a través del trabajo pedagógico. Veamos esta situación significativa. Los estudiantes del aula rosada conversan sobre los cuidados que deben de tener en el retorno a clases. Han observado que niños se están enfermando de COVID, que hay otro grupo de niños que tienen miedo o no saben utilizar adecuadamente sus mascarillas. Y se preguntan, ¿qué pueden hacer para que los adultos y los otros niños y niñas recuerden cómo usar la mascarilla y cuidarse? Y de esta manera cuidar a los demás. En esta experiencia de aprendizaje, los niños se enfrentarán al desafío de explorar, plantear preguntas y sobre todo obtener información de diferentes fuentes. A partir de sus hallazgos van a elaborar textos para difundir las acciones de cuidado para prevenirse contra el coronavirus. Veamos entonces que las acciones relacionadas con el propósito para resolver este reto son que en esta experiencia de aprendizaje los niños van a buscar información en diferentes textos, se van a plantear preguntas y van a obtener esta información para resolver estas preguntas. Es decir, el propósito de aprendizaje será la competencia lee diversos tipos de texto en su lengua materna y también indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. En esta situación de aprendizaje también, los niños a partir de esos hallazgos van a elaborar textos para difundir acciones de cuidado de la salud y prevenir el contagio. Esas acciones están relacionadas con la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. ¿Cómo seleccionamos los enfoques transversales? A partir de esta situación significativa, vemos que los niños van a buscar información para prevenir las enfermedades, es decir, buscan la preservación de entornos saludables a través de su campaña de cuidado contra el coronavirus. El enfoque transversal es el enfoque ambiental y los valores que se promueven son la justicia y la solidaridad. ¿Y cómo se formulan los criterios de evaluación? A partir de los estándares descritos en el CENEP y sus desempeños, teniendo en consideración las capacidades de la competencia y ajustándose a la situación problemática que se resuelve. Entre las recomendaciones tenemos comprender el propósito de la situación significativa e identificar las competencias que se van a desarrollar, analizar las competencias y sus capacidades, analizar el estándar y el desempeño según el ciclo y el grado,
y establecer una relación adecuada entre los estándares de aprendizaje, el propósito y las evidencias de aprendizaje que se están solicitando en la actividad o experiencia de aprendizaje. ¿Cómo utilizamos estos criterios de evaluación? En la evaluación para el aprendizaje, es decir, en la retroalimentación, para observar con detalle los recursos empleados durante el proceso de aprendizaje que son indispensables para el desarrollo de las competencias explicitadas en los propósitos de aprendizaje, y en la evaluación del aprendizaje, es decir, saber el nivel de logro de la competencia, para observar la combinación de todas sus capacidades durante una acción. ¿Por qué los criterios se construyen a partir de los estándares de aprendizaje y los desempeños del grado? Porque los estándares de aprendizaje describen el desarrollo de la competencia y se asocian a los ciclos de educación básica. Son un referente de aquello que se espera que logren los estudiantes. Y en cuanto a los desempeños, esos se toman como referentes porque ofrecen descripciones de los aprendizajes en progresión del grado o la edad. ¿Cuántos criterios debemos formular para las competencias? No existe una cantidad determinada, depende de la complejidad de la competencia, y también en ese contexto debemos tomar en consideración el dominio pedagógico que tenga cada docente. Aquí un ejemplo práctico. ¿Cuál de las dos competencias amerita que se formule un criterio o más de uno? Veamos el caso de la competencia lee diversos tipos de texto en su lengua materna e indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. En la primera competencia, el criterio formulado es: anticipa el contenido de un texto a partir del título y las ilustraciones o acciones y menciona de qué se tratará o qué pasará en diversas partes del texto, y comenta el texto que ha leído expresando sus sentimientos y vivencias. Mientras que para el segundo tenemos 3 criterios: plantear preguntas y posibles explicaciones para la transformación de objetos, explorar y registrar la información que obtiene al observar, manipular, descubrir en forma oral o gráfica sobre lo que hizo, comparando sus explicaciones y predicciones con los datos e información que se ha obtenido, y establece conclusiones y comunica las acciones que ha realizado durante el proceso de manera verbal o a través de sus representaciones. Como vemos, en la primera competencia solo se ha formulado un criterio, mientras que en la segunda, por su complejidad, se han redactado 3 criterios de evaluación. En este cuadro tenemos la relación que hay entre la descripción de la capacidad y el desempeño. Solo como ejemplo veamos el primero. Obtiene información del texto escrito. Implica que el estudiante elija y explore diferentes tipos de texto encontrando información de su interés. El estudiante localiza y selecciona información explícita en textos escritos con un propósito específico. Y el desempeño para 4 años es: identifica características de personas, personajes, animales, objetos u acciones a partir de las ilustraciones cuando explora cuentos, etiquetas, carteles que se presentan sobre variados soportes. Ahora vamos a contrastar los criterios de evaluación con las capacidades. En la columna de la izquierda tenemos las capacidades. Obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto escrito, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Veamos los siguientes criterios. Obtiene información sobre personajes, objetos y acciones en los diferentes tipos de texto que se lee a partir de las ilustraciones y los símbolos escritos. Está directamente relacionado con la primera capacidad, obtener información del texto escrito. Luego tenemos: hace predicciones sobre el contenido, interpretando la información. Esto obedece a la segunda capacidad. Infiere e interpreta información del texto escrito. Y la última parte, comenta qué sintió, y lo relacionado con sus propias experiencias está relacionado con la tercera capacidad. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. En los siguientes criterios podemos ver las mismas relaciones. Ahora analicemos el estándar con los desempeños.
En el estándar podemos ver en 3 colores diferentes las 3 capacidades. Y en los desempeños podemos ver cómo se complejizan a medida que avanzan en edad. Así tenemos que para los 3 años identificar características de personajes, animales u objetos a partir de lo que observa en ilustraciones cuando explora cuentos, etiquetas o carteles, obedece a la primera capacidad, lee diversos tipos de texto que tratan temas reales o imaginarios que le son cotidianos y en los que predominan palabras conocidas y se acompañan con ilustraciones. Construye hipótesis o predicciones sobre la información contenida en los textos, que vendría a ser la segunda capacidad. Se puede ver en letras verdes donde dice qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de las ilustraciones o imágenes que observa, antes y durante la lectura que realiza, puede ser por sí mismo o a través de un adulto. Y la tercera capacidad, que es expresar sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos a partir de su propia experiencia y utiliza algunas convencionalidades del texto escrito, vendría a ser el recuadro amarillo, donde se puede leer, comenta las emociones que le genera el texto escrito por sí mismo o a través de un adulto, a partir de sus intereses y experiencias. Lo mismo podemos hacer con los desempeños de 4 y 5 años. Ahora tenemos aquí el análisis de los criterios de evaluación de los desempeños de 4 años. Vemos cuál de esos criterios de evaluación es acorde con la edad de 4 años. Los 2 primeros criterios de evaluación incluyen símbolos escritos, palabras conocidas. Este contenido es para 5 años, mientras que las acciones, ilustraciones e hipótesis con relación a imágenes o estructuras de textos están relacionados a los niños de 4 años. Entonces, el tercer criterio será el más adecuado. Respondamos a la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre producciones y actuaciones de los estudiantes? Las actuaciones y producciones de los estudiantes son las evidencias, aquello que nos permite identificar e interpretar cuál es el nivel de logro de la competencia que ha alcanzado el estudiante. Las producciones son aquellos productos tangibles de carácter material concreto que pueden ser tocadas y son el resultado de un proceso, y a partir de ellos se puede inferir el proceso que siguió el estudiante para lograrlo, los recursos que ha utilizado y todas las habilidades que el niño ha puesto en juego para obtener ese producto. Mientras que las actuaciones requieren de la ejecución de una acción in situ del estudiante. La evaluación en este caso podría ser en el momento, aunque utilizando recursos tecnológicos podemos hacerlo de manera diferida, por ejemplo a través de un video. Ahora vamos a formular el criterio de evaluación y las evidencias y producciones del estudiante. Nuestras evidencias serán que el niño diga de qué se tratará un texto, nombre, personajes o lugares de un texto a partir de las imágenes, decir qué pasará luego y cómo terminará ese texto, mencionar a través de sus propias palabras lo que otro le ha leído o lo que él ha leído y decir qué hechos o personajes del texto han sido de su agrado y por qué. Y el criterio de evaluación es el siguiente: identifica información de textos a partir de imágenes y palabras conocidas que observa e infiere el contenido anticipándose a lo que sucederá. Comenta además la utilidad de la información leída. Veamos ahora las características de las producciones o actuaciones de los estudiantes. Son una evidencia que puede dar cuenta del desempeño de varias competencias. Permite observar el proceso que realiza el estudiante para lograr esas producciones. Guarda relación con el reto de la situación significativa. Se seleccionan las producciones que son más relevantes para evaluar el desarrollo de la competencia. Brinda información al docente para ser considerada en la retroalimentación.
Ideas fuertes. El producto permite evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes. Dicho nivel se demuestra a partir del cumplimiento de los criterios de evaluación. Por ello, se llevan a cabo una serie de actividades que guardan estrecha relación entre sí. Las evidencias se obtienen en concordancia con la situación y los propósitos de las experiencias de aprendizaje. La selección de evidencias dependerá de qué requiere el docente observar y analizar en relación de la competencia. Las producciones y actuaciones realizadas por los y las estudiantes brindan información de lo que saben hacer con respecto a la competencia. Recordemos que las competencias, en algunos casos pueden ser más de una, que los estudiantes desarrollan en una situación planteada, permiten definir el propósito de aprendizaje. Los enfoques transversales impregnan en las competencias que se espera desarrollar en los y las estudiantes y orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el aula e imprimen características a los diversos procesos educativos.